Pieles rojas y rostros pálidos. Las generaciones siguientes se forjaron de aquellas cruentas guerras una imagen excesivamente novelesca. Cierto es que el escenario donde se desarrollaban se prestaba a ello. Un continente virgen, inmensos bosques, praderas silenciosas, ríos y fauna exótica. Luego, las costumbres pintorescas de los indios y su lenguaje figurado contribuyeron asimismo a la idealización romántica de una realidad a menudo prosaica y cruel, pues su defensa frente a los blancos estaba perdida de antemano. Los indios eran adversarios sumamente temibles, lo comprobó el propio Franklin. Marchan al combate en pequeños grupos compuestos unas veces por 50 hombres y otras solamente por 5. Gracias a su experiencia en la caza conocen admirablemente todo el país y el terreno rara vez ofrece obstáculos que no puedan salvar. Durante la noche saben deslizarse por el bosque sin ser oídos y al propio tiempo borrar todas las huellas de su paso. Se filtran entre los fortines sin dificultad alguna y sin ser descubiertos. No necesitan llevar bagajes, pues tanto si se trasladan de un lugar a otro como si esperan la hora de emprender el ataque durante una emboscada. El hecho de operar en grupos reducidos les permite sustentarse con lo que les ofrece el bosque y el río, después de llevar a cabo el asalto, y una vez que han asesinado y arrancado el cuero cabelludo a familias enteras, desaparecen con una rapidez asombrosa por senderos desconocidos. Es muy raro que sus perseguidores tengan la suerte de atraparlos. A medida que la crítica histórica moderna examina con mayor detenimiento a los Pieles Rojas, su nivel de cultura y sus estructuras sociales, la aureola romántica va perdiendo su brillo. Los indios vivían todavía una etapa neolítica, no empleaban otros materiales que la piedra, la madera, el hueso, la arcilla y el cuero. Los indios compraban a su antojo los útiles armas y aderezos que les ofrecían los blancos, pero eran incapaces de fabricar por sí mismos el más insignificante objeto de hierro. Siendo pues tan primitivos, los indios no sabían dominar sus pasiones cuando éstas se despertaban. Por lo demás, sin duda se hallaban persuadidos de estar en su derecho si vengaban las injusticias perpetradas contra ellos, torturando a los prisioneros que caían en sus manos. Siempre se describe en ella al indio como un tipo humano melancólico y taciturno, que jamás expresaba sus sentimientos. En efecto, los Pieles Rojas se comportaban de esta manera ante los extraños, pero en la intimidad observaban una conducta muy distinta. Un erudito norteamericano de nuestra época afirma que el indio estoico y flemático es solo un mito. Los Pieles Rojas se dividían en numerosas tribus, algunas de las cuales alcanzaron en celebridad histórica. Un grupo lingüístico importante estaba constituido por los algonquinos, cuyo territorio se extendía a lo largo del litoral del Océano Atlántico, desde el río San Lorenzo hasta Carolina del Norte. A dicho grupo pertenecían también los iroqueses, situados en las colonias de Nueva York y de Pensilvania, y divididos en 5 tribus, las 5 naciones, una de las cuales era la de los moicanos. Más hacia el oeste habitaban otras 2 tribus protagonistas de legendarias hazañas, los hurones y los sioux. En conjunto, ¿qué cifra demográfica alcanzaba la población india? Resulta difícil responder a tal cuestión, pues no se posee ningún dato seguro. El investigador americano MacLeod estima en 3 millones el número de indios en la América septentrional, excluido México. Otros historiadores consideran esta cifra excesivamente elevada. Sea como haya sido, la población india nunca fue numerosa, considerándola con relación al territorio que ocupaban, que era inmenso. Los franceses en la América del Norte. A principios del siglo XVIII, uno de los gobernadores ingleses de Norteamérica llamaba la atención acerca de un grave peligro. Si Inglaterra no lograba apoderarse de la llanura situada al oeste de la cordillera de los Alleghanies, las 13 colonias de la costa atlántica serían inevitablemente asfixiadas por la expansión colonial francesa. En aquella época se planteaba efectivamente una grave cuestión, la de quién dominaría el vasto continente norteamericano, imponiendo su idioma y sus respectivas estructuras sociales. A mediados del siglo XVIII no se había decidido en tal sentido, no se había decidido en un sentido ni en otro. Conviene recordar que en 1753 el joven George Washington, precisamente en el momento de entablar sus primeras relaciones con los franceses, anotaba en su diario que Francia reclamaba todo el territorio de Ohio y que apoyaba sus reivindicaciones en su descubrimiento llevado a cabo 60 años antes por un explorador llamado Lassalle. Debe recordarse que durante el reinado de Enrique IV los franceses habían fundado en el Canadá la colonia llamada Nueva Francia, con Montreal y Quebec como ciudades principales, y que habían penetrado en el amplio valle del San Lorenzo y en los territorios vírgenes de los Grandes Lagos. Cazadores, misioneros y comerciantes prosiguieron aquella intrépida marcha hacia el oeste y el sudoeste del extenso país.
El padre Marquette y Louis Joliet llegaron a orillas del gran río, el Mississippi, y comprobaron que sus aguas corrían en dirección al Golfo de México. El belga Louis Hennepin descendió un gran trecho por el Mississippi y quizás llegó incluso hasta su desembocadura. No debe olvidarse que el Mississippi ya había sido descubierto y explorado en 1543 por el español Hernando de Soto, que murió junto al gran río y fue sepultado en sus aguas. En el curso superior del río descubrió y dio nombre a los rápidos de San Antonio, Minneapolis. Lascelles era un comerciante de Montreal, hombre tan obstinado como enérgico. En enero de 1682 se puso al frente de unos 20 franceses y un número aproximadamente igual de indios. Siguió primero el curso del río Illinois. Al llegar al Mississippi, lo recorrió en dirección sur, llegando en la práctica a su desembocadura y cumpliendo así su misión. En abril del mismo año se hallaba ya en el delta de Mississippi y pudo comprobar que el río desembocaba en el Golfo de México. El explorador tomó entonces posesión del extensísimo territorio abarcado por el Mississippi y sus afluentes. En homenaje a Luis XIV lo bautizó como Luisiana. 5 años más tarde, Lascelles fue asesinado en el transcurso de una nueva expedición, pero la obra de aquel precursor dio sus frutos, señalando a sus compatriotas la ingente tarea a realizar: poblar y colonizar el inmenso territorio comprendido entre el Paraná al norte y la desembocadura del Mississippi al sur, y entre los montes Alleghanies al este y el gran río al oeste, en la región de los Grandes Lagos y a lo largo del Mississippi. Los franceses se establecieron desde Quebec hasta Nueva Orleans, que fundaron en 1717 una cadena de fortines que debían servirles de puntos de apoyo para la dominación de las inmensas ollas del San Lorenzo y el Mississippi, vedar a las colonias inglesas para siempre cualquier expansión y aprovechamiento de los inmensos recursos naturales de las grandes llanuras occidentales. Colonización del Canadá. La lucha entre Francia e Inglaterra por el dominio de la América septentrional figura entre los acontecimientos más importantes del siglo XVIII. Una América inglesa significaba una sociedad basada en instituciones políticas libres. En cambio, si los franceses conseguían la ventaja, aplicarían en el Nuevo Mundo una copia del sistema absolutista intolerante y excesivamente discriminatorio vigente entre ellos, como sucedió en el Canadá hasta 1763. Mientras los colonos ingleses gozaban de cierta autonomía, las posesiones francesas se hallaban colocadas bajo la autoridad del rey de Francia, representado por el poderoso gobernador general de Quebec. En el Canadá no se desarrolló ninguna estructura social nueva o que disfrutara de mayor libertad, sino al contrario, esta colonia evidenciaba un carácter marcadamente aristocrático. La nobleza gozaba allí de tantos privilegios como en la metrópoli. En las extensas posesiones de los señores canadienses, los campesinos dependían de su señor, igual que en la antigua Francia. La Nueva Francia vivía inmersa en una atmósfera altamente conservadora. Se aceptaba sin la menor protesta el orden social, basado en el poder absoluto del rey. Los colonos del San Lorenzo se ufanaban de su inquebrantable fidelidad a su soberano. Por otra parte, acataban profundamente las prescripciones de la Iglesia católica. Sacerdotes y órdenes religiosas, en especial los jesuitas, habían tomado parte activa en la colonización del país, hasta el punto de afirmarse que el Canadá era un bastión del catolicismo. La Nueva Francia parecía estar gobernada por el clero, que montaba guardia, por así decirlo, en los puertos de la colonia, cuidando de que no entraran en ella sino inmigrantes fieles a la Iglesia. Los hugonotes no tuvieron oportunidad alguna de establecerse allí. Intrépidos y emprendedores, los colonos del Canadá soportaban sin desfallecer terribles inviernos. Habían aprendido a tratar a los indios canadienses según sus costumbres y mantenían buenas relaciones en general con los Pieles Rojas del Sur. Esto se explica también, en cierto modo, por el hecho de que los franceses se dedicaban principalmente al comercio de pieles, sin muchas más pretensiones, en tanto que los colonos ingleses se mostraban demasiado aficionados a desalojar a los indígenas de sus territorios. La gente de la Nueva Francia conocía a la perfección sus bosques y como soldados eran sencillamente admirables. Estaban dispuestos a cualquier sacrificio por la realización de su más grato proyecto, el de proporcionarle a Francia un imperio colonial que eclipsara todo cuanto se había hecho hasta entonces en este aspecto. Cuando en 1760 Voltaire aludía al Canadá, se hallaba muy poco convencido del éxito de sus futuras posibilidades. Hablaba con el mayor desprecio de aquel puñado de parcelas de nieve y deseaba que la colonia se hundiera en el fondo del océano Ártico, juntamente con todos los respetables padres jesuitas de Quebec. Francia y Austria contra Gran Bretaña y Prusia. La guerra anglo-francesa de 1744-1748. De Walpole a Carteret. Después de la caída de Walpole en febrero de 1742, Carteret
asumió la dirección de la política exterior, convirtiéndose desde entonces en el blanco de los ataques de Pitt, quien nada tenía que reprochar al programa general de Carteret, puesto que también deseaba luchar con la energía necesaria contra Francia, pero aunque Pitt aprobaba los objetivos del nuevo ministro, no estaba de acuerdo con sus métodos diplomáticos y militares. Pitt se opuso a tal sistema con toda energía y acabó por atacar a sus discursos al propio monarca. Pitt no podía tolerar el efecto natural que el rey sentía por su patria, Hannover. Observaba que Jorge II orientaba su política exterior en función de los intereses de Hannover, comprometiendo de este modo a Inglaterra en aventuras continentales, de las que no cabía esperar la menor ventaja. Según Pitt, Gran Bretaña debía entablar en Europa guerras indirectas o, cuanto más, defensivas, y debía mantener la fidelidad de sus aliados enviándoles dinero, con preferencia a tropas. En cuanto a Carteret, atendía solo a la política continental y descuidaba los mares y las colonias británicas, de las que Pitt se preocupaba antes de cualquier otro asunto. Es cierto, decía ante los comunes, que nuestra grande y poderosa nación no es hoy ante el mundo más que el remolque de un pequeño principado miserable. Aludía claramente al principado hannoveriano, y Jorge II no podía olvidar nunca palabras tan despectivas, ni tampoco las críticas formuladas un día por Pitt, con referencia a la gallarda conducta del rey en la batalla de Dettingen en 1743, en la que Jorge condujo personalmente sus tropas, logrando una brillante victoria. Por todo ello, el rey apreciaba tanto a Carteret como odiaba a Pitt, ya que por otra parte Carteret sabía hablar en alemán y comprendía la importancia que Hannover tenía para el futuro de Inglaterra. A pesar de todo, el ministro de Asuntos Exteriores hubo de presentar su dimisión en 1744, pues sus fracasos al frente del gobierno eran demasiado manifiestos. 12 años más tarde, Guillermo Pitt iniciaría sus tareas gubernamentales. Su nombramiento fue en gran parte resultado de la inquietud que la frustrada invasión del joven pretendiente Estuardo sembraba en el país. El rey se opuso a dicho nombramiento todo el tiempo que pudo. Jorge decía que nunca había visto a Pitt, pero que lo consideraba un hombre de extraordinaria brutalidad y grosería intolerable. Por su parte, Pitt demostró admirable flexibilidad ante situación tan difícil y declaró que no deseaba ningún cargo o empleo que pudiera obligar al monarca a entrevistarse con él a menudo, y así entró a participar en el gobierno en un cargo de carácter secundario. Transcurrieron 4 años antes de que el rey se decidiera a cruzar breves palabras con el nuevo ministro. La guerra en Europa. A principios de 1744, Londres se enteró de que una flota francesa había zarpado de Brest y enfilado la proa rumbo a Inglaterra, y que además tropas francesas se concentraban en Dunkerque para cruzar el Canal de la Mancha a las órdenes del pretendiente jacobita y del mariscal Mauricio de Sajonia, quien se hallaba al servicio de Francia. El pánico cundió de improviso en los círculos políticos londinenses, por encontrarse Inglaterra en aquellos momentos mal preparada para rechazar una invasión. Incluso le resultó difícil reclutar unos 9.000 hombres, mientras que, según se decía, el cuerpo expedicionario francés contaba 10.000. Cierto era que una flota inglesa vigilaba el Canal de la Mancha, pero no se estaba muy seguro de que las condiciones meteorológicas reinantes pudieran permitirle avistar y rechazar a la escuadra francesa. Pero no tuvo efecto el esperado combate. El almirante francés ordenó la retirada y enfiló proas hacia sus puertos de refugio. En aquel momento no se había cursado una declaración alguna de guerra oficial entre Francia e Inglaterra. Sin embargo, el mantenimiento de la paz no era ya posible. La guerra de sucesión de Austria acababa de estallar y Francia atacaba a María Teresa, a quien Inglaterra prometiera ayuda. Así, en marzo de 1744 se declaró oficialmente el estado de guerra entre británicos y franceses. A partir de entonces, la antigua contienda con España, aquella pintoresca guerra de la oreja de Jenkin, quedó relegada a segundo plano. Ingleses y franceses se enfrentaron en 1745 en los Países Bajos meridionales, en Fontenoy. En aquel mismo año, en 1745, el pretendente Carlos Eduardo Estuardo se embarcó para Escocia con el objetivo de arrojar del trono británico a la dinastía de Hannover. El rey se hallaba a la sazón en Hannover y la mayor parte de sus tropas luchaban en Francia. Fueron llamadas a toda prisa y enviadas rápidamente contra el pretendiente, pues los hombres de Carlos Eduardo ya habían dejado atrás Escocia y marchaban hacia Londres. Con enorme sobresalto por parte de los londinenses llegaron hasta Derby, pero allí se detuvieron. Esta fue la última invasión jacobita en la historia de Inglaterra. En lo sucesivo,
La vida del pretendiente se sumió en un destino oscuro, sin desempeñar ya papel alguno. De hecho, la aventura del buen príncipe Carlos solo sirvió para favorecer la carrera política de Guillermo Pitt, que desde hacía tantos años venía combatiendo la exagerada prudencia de Walpole por no tildarla de laxitud.